Invertir puede ser un desafío para muchos de nosotros. A menudo no sabemos por dónde empezar ni en qué activos invertir. Con tantas opciones disponibles y la volatilidad del mercado, es fácil sentirse abrumado y cometer errores costosos. La falta de conocimiento y estrategia puede llevar a pérdidas financieras significativas y a la frustración. Pero no te preocupes, que en este video te mostraré cómo identificar y aprovechar los activos financieros adecuados para maximizar tus rendimientos y asegurar tu futuro financiero. Los activos financieros son instrumentos económicos que representan un valor y se utilizan para realizar inversiones. Imagina que tienes un papel que dice que eres dueño de una parte de una empresa o que has prestado dinero al gobierno. Ese papel es un activo financiero. Existen varios tipos de activos financieros como por ejemplo las acciones, bonos y fondos de inversión. Las acciones te dan una pequeña propiedad en una empresa y te permiten ganar dinero si la empresa tiene éxito. Los bonos son préstamos que haces a una empresa o al gobierno, y te pagan intereses por prestarles tu dinero. Los fondos de inversión son una colección de diferentes activos, como acciones y bonos, gestionados por profesionales que invierten tu dinero en tu nombre. Cuando adquieres un activo financiero, esencialmente estás comprando el derecho a recibir pagos futuros basados en el rendimiento de ese activo. Por ejemplo, si compras acciones de una empresa, obtienes una participación en esa empresa. Como accionista, tienes derecho a recibir dividendos si la empresa decide repartir sus ganancias, y también puedes beneficiarte si el valor de las acciones aumenta con el tiempo. De manera similar, al invertir en bonos estás prestando dinero a una entidad como un gobierno o una corporación. A cambio de tu préstamo, la entidad te pagará intereses periódicos y te devolverá el monto original del préstamo al vencimiento del bono. En este caso, el activo financiero da derecho a recibir pagos de interés durante la vida del bono y el reembolso del principal al final. La función principal de los activos financieros es proporcionar a los inversores una manera de invertir su dinero con el objetivo de obtener rendimientos futuros. Estos activos se negocian en los mercados financieros, donde su valor puede fluctuar en función de diversos factores económicos y financieros. Presentan varias características clave que debes considerar al tomar decisiones de inversión: riesgo, rentabilidad y liquidez. Riesgo. Se refiere a la posibilidad de que el valor del activo disminuya o no se comporte como se espera. Este puede manifestarse de varias formas. El riesgo de mercado. Esto ocurre cuando las condiciones generales del mercado cambian. Por ejemplo, una caída en el mercado de acciones puede reducir el valor de tus acciones. El riesgo crediticio. Esto es relevante para bonos y préstamos, y se refiere a la posibilidad de que el emisor no cumpla con sus obligaciones de pago. Si una empresa emite bonos y no puede pagar los intereses, podrías perder dinero. Y el riesgo de liquidez, el cual indica la dificultad para vender un activo sin afectar significativamente su precio. Los activos menos líquidos como propiedades inmobiliarias pueden tardar más en venderse y en algunos casos podrías tener que venderlos a un precio inferior al esperado. Rentabilidad. Es el retorno que esperas obtener de una inversión y puede presentarse de varias formas. Por ejemplo, las acciones pueden proporcionar rentabilidad mediante dividendos, que son pagos periódicos a los accionistas, así como a través de la apreciación del precio de la acción. Los bonos, por otro lado, ofrecen rentabilidad a través de intereses periódicos conocidos como cupones, y pueden proporcionar un retorno fijo a lo largo del tiempo. Los depósitos a plazo ofrecen una rentabilidad garantizada con un interés fijo durante el periodo del depósito. Liquidez. Se refiere a la facilidad con la que puedes convertir un activo en efectivo sin afectar significativamente su precio. Activos altamente líquidos como el dinero en efectivo y los fondos del mercado monetario permiten acceso inmediato a tu dinero sin pérdida de valor. En contraste, activos menos líquidos como bienes raíces u obras de arte pueden requerir más tiempo para venderse y podrían tener que venderse a precios reducidos si necesitas una venta rápida. Según su naturaleza. Activos reales. Estos son activos físicos que tienen un valor intrínseco. Incluyen bienes como propiedades inmobiliarias, maquinaria y materias primas. Aunque no son estrictamente financieros, su valor puede influir en los activos financieros asociados. Por ejemplo, el valor de una propiedad puede respaldar una hipoteca. Activos financieros. Estos activos representan derechos sobre futuros flujos de efectivo.
Incluyen instrumentos como acciones, bonos, bienes raíces, fondos indexados. Su valor no se basa en un bien tangible, sino en la capacidad del emisor de generar ingresos futuros. Según el tipo de rentabilidad. Renta fija. Ofrecen rendimientos predecibles y regulares. Los bonos y las letras del tesoro son ejemplos de activos de renta fija. Estos instrumentos pagan intereses a intervalos regulares y devuelven el principal al vencimiento, proporcionando un flujo de ingresos más estable. Renta variable. Los activos de renta variable como las acciones, no garantizan un retorno fijo. Su rentabilidad puede variar según el desempeño de la empresa emisora y las condiciones del mercado. Aunque pueden ofrecer mayores rendimientos potenciales, también conllevan un mayor riesgo. Según el plazo de vencimiento. A corto plazo. Estos activos tienen un vencimiento menor a un año. Ejemplos incluyen los certificados de depósito y las letras del tesoro. Su corta duración generalmente significa menos riesgo y menor rendimiento en comparación con los activos a largo plazo. A medio y largo plazo o indefinido. Estos activos tienen un vencimiento mayor a un año. Incluyen bonos a largo plazo y acciones. Los activos a medio o largo plazo suelen ofrecer mayores rendimientos potenciales, pero también presentan más riesgos debido a la incertidumbre sobre el desempeño futuro. Según los mercados en los que se negocian. Mercado primario. En este mercado se emiten y venden nuevos títulos. Por ejemplo, cuando una empresa realiza una oferta pública inicial, OPI, para vender sus acciones por primera vez, los inversores compran directamente de la empresa o del emisor. Mercado secundario. En este mercado se compran y venden títulos que ya han sido emitidos. Es decir, los inversores compran acciones de empresas ya cotizadas en bolsas de valores o bonos emitidos anteriormente. La liquidez y el precio de estos activos pueden fluctuar dependiendo de la oferta y demanda en el mercado. El dinero en efectivo. Es el activo más líquido y accesible. Te permite cubrir gastos inmediatos y tener flexibilidad para cualquier tipo de inversión o necesidad urgente. Aunque su liquidez es una ventaja significativa, la rentabilidad del dinero en efectivo es prácticamente nula, ya que no genera intereses significativos en cuentas corrientes o de ahorro convencionales. Además, la inflación puede erosionar su poder adquisitivo a lo largo del tiempo, disminuyendo su valor real y limitando su capacidad de crecimiento a largo plazo. Las acciones representan una participación en la propiedad de una empresa. Cuando compras acciones, te conviertes en accionista y obtienes el derecho a recibir dividendos, si la empresa decide distribuirlos, y a beneficiarte de la apreciación del precio de las acciones. Las acciones tienen un alto potencial de crecimiento debido a la posibilidad de que el valor de la empresa aumente. Sin embargo, también están sujetas a la volatilidad del mercado, sus precios pueden subir o bajar significativamente en función de factores económicos, financieros y de mercado. Este riesgo elevado se compensa con la posibilidad de obtener rendimientos superiores en comparación con otros activos. La deuda pública. Incluye bonos y letras del gobierno. Es una inversión en la que prestas dinero al gobierno a cambio de pagos periódicos de intereses y la devolución del capital invertido al vencimiento. Los bonos del gobierno suelen ser considerados de bajo riesgo, ya que están respaldados por la capacidad del gobierno de recaudar impuestos. Ofrecen una rentabilidad fija y predecible, lo que proporciona estabilidad a tu portafolio. No obstante, el retorno tiende a ser menor que el de otros activos de mayor riesgo y puede verse afectado por la inflación, que puede reducir el poder adquisitivo de los intereses recibidos. Los depósitos a plazo. Son productos bancarios donde colocas una cantidad de dinero durante un periodo determinado a cambio de un interés fijo. Estos depósitos ofrecen una rentabilidad garantizada y bajo riesgo, ya que el capital está protegido y la tasa de interés es predecible. Son una opción ideal para quienes buscan estabilidad y seguridad en sus inversiones. Sin embargo, ofrecen rendimientos relativamente bajos en comparación con otros activos de inversión y durante el periodo de depósito el dinero está comprometido, lo que reduce la liquidez y la capacidad de acceder a esos fondos de inmediato. Para elegir un activo financiero debes considerar los siguientes aspectos. Perfil de inversor. Conservador. Si prefieres minimizar el riesgo, opta por activos financieros de renta fija, como bonos gubernamentales o depósitos a plazo. Estos activos ofrecen ingresos predecibles y una mayor seguridad, aunque sus rendimientos suelen ser más bajos. Moderado.
Si estás dispuesto a aceptar un poco más de riesgo a cambio de mayores rendimientos potenciales, considera una combinación de renta fija y renta variable. Esto puede incluir bonos corporativos y acciones de empresas consolidadas. Agresivo. Si tienes una alta tolerancia al riesgo y buscas rendimientos significativos, los activos de renta variable como acciones de empresas emergentes o fondos de inversión de alto riesgo podrían ser adecuados. Estos activos pueden experimentar grandes fluctuaciones en su valor, pero también ofrecen la posibilidad de altos retornos. Plazo. Corto plazo. Si necesitas acceso rápido a tu dinero o tienes un horizonte de inversión menor a un año, los activos a corto plazo como certificados de depósito o fondos de mercado monetario pueden ser apropiados. Pero sus rendimientos suelen ser menores. Medio plazo. Para objetivos a 1 a 5 años, considera activos como bonos corporativos de mediano plazo o fondos mutuos que combinan renta fija y variable. Estos ofrecen un equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Largo plazo. Si estás invirtiendo con un horizonte superior a 5 años, los activos a largo plazo como acciones y bienes raíces pueden ofrecer mayores rendimientos potenciales. La inversión en acciones de crecimiento y en fondos indexados también puede ser una opción, ya que permiten aprovechar el crecimiento del mercado a lo largo del tiempo. Rentabilidad. Retorno fijo. Si prefieres una rentabilidad estable y predecible, opta por activos de renta fija como bonos del gobierno o depósitos a plazo. Estos proporcionan ingresos regulares y son menos volátiles. Retorno variable. Si estás dispuesto a asumir un mayor riesgo para obtener un mayor retorno potencial, considera activos de renta variable como acciones. Estos pueden ofrecer altos rendimientos, especialmente si inviertes en empresas con alta tasa de crecimiento o en sectores emergentes. Invertir en activos financieros es un proceso que requiere una planificación cuidadosa y una estrategia bien definida. Y para ello lo puedes hacer de la siguiente manera. Define tus objetivos financieros. Antes de empezar a invertir, es crucial que tengas claro cuáles son tus metas financieras. Pregúntate qué esperas lograr con tus inversiones. ¿Estás buscando generar ingresos pasivos, ahorrar para la jubilación o acumular capital para una compra importante? Definir tus objetivos te ayudará a elegir los activos adecuados y a desarrollar una estrategia de inversión que se alinee con tus necesidades. Conoce tu perfil de riesgo. Todas las personas tienen una tolerancia al riesgo diferente. Tu perfil de riesgo se basa en cuánto riesgo estás dispuesto a asumir y cómo te sentirías si el valor de tus inversiones fluctúa. Los activos de renta fija como los bonos suelen tener un riesgo más bajo, pero también ofrecen una rentabilidad más estable. Por otro lado, los activos de renta variable como las acciones pueden ofrecer mayores rendimientos, pero también vienen con más incertidumbre. Diversifica tu cartera. La diversificación es clave para reducir el riesgo en tus inversiones. No pongas todos tus recursos en un solo tipo de activo o sector. En lugar de eso, reparte tus inversiones entre diferentes tipos de activos, industrias y mercados. Esto te ayudará a protegerte contra las pérdidas en caso de que uno de tus activos pierda valor. Infórmate y mantente actualizado. El mercado financiero está en constante cambio, por lo que es importante mantenerse informado sobre las tendencias económicas, noticias de mercados y otros factores que puedan afectar tus inversiones. Lee informes financieros, sigue las noticias económicas y consulta fuentes confiables para tomar decisiones basadas en datos actuales. Esto te permitirá ajustar tu estrategia de inversión según sea necesario. Revisa y ajusta tu cartera regularmente. Una vez que hayas invertido, no te olvides de revisar tu cartera de forma periódica. Las condiciones del mercado pueden cambiar y es posible que necesites rebalancear tu cartera para asegurar que sigue alineada con tus objetivos financieros y perfil de riesgo. Recuerda que no existe una inversión 100% segura. Entender estos activos financieros es solo una parte del mundo de las inversiones. Para realmente dominar cómo hacer crecer tu dinero, es esencial conocer a fondo el funcionamiento del mercado financiero. Y para ello te invito a que mires el siguiente video, donde te explico cómo operar y comprar en el mercado financiero. Y recuerda que la acción vence a la inacción,